John Bonham. John fucking Bonham. ¿Qué podemos decir de John Bonham? Es probablemente el baterista de rock más influyente de la historia. Y creo que son pocos los bateristas que vinieron después de él que pueden decir que no los influyó de alguna manera. Y no solo de rock, bateristas de soul, de hip hop, de funk, de jazz. Son muchísimos los bateristas que lo han tenido de referencia de alguna u otra manera. La manera de tocar de John Bonham es muy difícil de explicar. Por un lado, tocaba con una energía y una fuerza brutales y era tremendamente visceral. Pero por el otro, tenía una sensibilidad y una musicalidad enormes. Gran parte del sonido intempestivo de Led Zeppelin se debía a John Bonham. Era un completo monstruo, y esto lo decían sus mismos compañeros dentro del grupo. Bonzo era autodidacta. Su madre le regaló una tarola cuando tenía 10 años y su papá una batería cuando tenía 15. Y aprendió a tocar escuchando discos y fijándose en lo que hacían otros bateristas. Algunos de jazz, otros de funk, otros de rock. Con esto no estoy diciendo nada nuevo, ni nada que no sepan ya. Pero a pesar de que este video gira en torno a John Bonham, técnicamente no es sobre él, sino sobre los bateristas que lo influenciaron. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cómo fue el proceso de John Bonham en la batería? ¿Cómo empezó a tocar? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo estudiaba? En los años 50, en los que Bonham creció, no existía la cantidad de información que tenemos ahora. A continuación conoceremos a algunos de los bateristas a los que John Bonham admiraba y veremos algunos ejemplos de grooves y de licks o de fills que utilizaba y que se inspiró en algunos de ellos. Con esto no quiero decir que Bonham copiaba frases o plagiaba a los otros. Bonham metía mucho de su cosecha también, pero como muchos otros músicos, era común verlo citar frases de otros músicos y mostraba y dejaba ver sus influencias. Comencemos con Elvin Jones, uno de los bateristas de jazz más representativos de la etapa del post-bop, reconocido especialmente por ser miembro del cuarteto de John Coltrane en uno de los discos de jazz más importantes de la historia, A Love Supreme. Elvin es uno de los bateristas más creativos e innovadores de todos los tiempos. Fue uno de los primeros en romper con las restricciones del compás y de los tiempos fuertes. Él fraseaba libremente e iniciaba sus ideas en cualquier punto del compás. Nada de empezar y terminar siempre en el 1 todo cuadradito. Elvin no tocaba siempre lo obvio, y esto le trajo algunos problemas, sobre todo al inicio de su carrera, porque tocaba de una manera poco convencional para la época. Sin embargo, creo que la mayor aportación de Elvin Jones, y probablemente también algo de lo que más marcó a John Bonham, era su filosofía de que como baterista, todo lo que tocaba tenía que tener una razón musical y tenía que estar relacionado directamente, ya fuera con la melodía o con los motivos melódicos de los demás músicos durante sus solos. Elvin no aventaba licks nada más porque sí, sino se preocupaba porque cada uno de sus golpes tuviera una intención bien clara. Un ejemplo concreto de la influencia de Elvin sobre John Bonham lo podemos ver en uno de sus fills más famosos, los tresillos que hacía con manos y pie derecho. Bonham utilizaba mucho esta frase. Como ejemplo, la podemos ver justo al final del solo de Jimmy Page en Dazed and Confused. Ahora veamos un ejemplo de cómo utilizaba Elvin Jones esta misma frase. Es otro contexto y es otra intención, pero la frase es la misma. Esto aparece al final del tema Softly as in a Morning Sunrise, que aparece en el disco Unity de 1966 del organista Larry Young. Otro baterista que le encantaba a John Bonham era Max Roach. Max Roach es un baterista que hasta la fecha sigue siendo muy estudiado dentro del contexto del jazz. Sus solos y su manera de explorar todas las posibilidades del instrumento, aún las melódicas, ayudaron a posicionar el solo de batería como una forma de expresión musical legítima, cosa que hasta antes de él no ocurría. Veamos dos ejemplos de cómo John Bonham utilizaba algunas frases de Max Roach durante sus solos y fills. Comencemos con los primeros segundos del solo de John Bonham en Moby Dick durante la presentación de Led Zeppelin en el Royal Albert Hall en 1970. Esta frase, con la que Bonham abre su solo, la toma del inicio de The Drum Also Valses, un solo de batería de Max Roach que viene en su disco Drums Unlimited de 1966. Hay que notar también que John Bonham no solo utiliza el motivo de golpes al unísono entre tarola y tom, sino que también utiliza el ostinato entre bombo y hi-hats. El segundo ejemplo lo encontramos en una de las frases más utilizadas por John Bonham. Este pequeño lick, tocado en tarola, tom de aire, tom de piso y bombo,
Aparece al final del solo de Jimmy Page en Stairway to Heaven o en el solo de John Bonham al final de Rock and Roll. Max Roach utiliza esta frase en otro solo dentro de su disco Drums Unlimited. Blues for Big Sid es un solo estructurado en una forma de blues de 12 compases, en la que este motivo lo utiliza para crear una melodía que forma parte del tema principal del solo. Este solo, además, es un homenaje que hace Max Roach a uno de sus ídolos, Sid Catlett. Sid Catlett era conocido como Big Sid porque era realmente muy grande y fue un baterista que tocó a finales de los años 20, 30 y 40 y fue muy importante para el desarrollo de la batería en la transición del swing al bebop. Otra cosa que caracterizaba a John Bonham era cuando en sus solos tocaba directamente con las manos, sin utilizar las baquetas. Veamos también como ejemplo el mismo video en el Royal Albert Hall en Londres en 1970. Una vez más, John Bonham se inspiró en bateristas de jazz para hacer esto. En este caso, fue en Joe Morello, quien es uno de los bateristas más importantes dentro de la historia del jazz. Joe Morello nació con un problema de visión muy serio que hizo que no pudiera salir a jugar como los demás niños de su edad, por lo que se quedaba en su casa y se dedicaba a tocar la batería. Durante mucho tiempo tocó con Dave Brubeck, y de hecho es el baterista que aparece en algunas de las grabaciones más icónicas del jazz, como son Take Five o Blue Rondo a la Turk, que además son temas que están en compases que no eran muy comunes para la época, como el 5/4 o el 9/8. Veamos un pequeño ejemplo de un solo de Joe Morello en donde tocaba directamente con las manos sobre los tambores. Cuando su problema de la vista empeoró y ya no podía seguir tocando al mismo ritmo ni salir de gira, Joe Morello se dedicó a la educación, convirtiéndose en uno de los educadores de batería más importantes de la historia. Sin embargo, él tampoco fue el primero en tocar con este tipo de técnica. Antes que él, Papa Joe Jones ya lo había hecho, como podemos ver en este video de 1957. Joe Jones fue un pionero de la batería, pues empezó a tocar profesionalmente en los años 20, hace casi 100 años. Durante los 30 y 40 fue el baterista de la Big Band de Count Basie, una de las orquestas más importantes de la época. También tocó en las orquestas y en las bandas de Duke Ellington, Ella Fitzgerald u Oscar Peterson. Hasta ahora hemos visto cómo muchos bateristas de jazz influenciaron a John Bonham, pero también hubo bateristas de rock. Veamos un ejemplo de esto. ¿Les suena familiar? Esa es la introducción de Keep on Knocking de Little Richard de 1965. Es muy parecida a la introducción que hace John Bonham para Rock and Roll, que aparece en el Led Zeppelin 4 y que salió en 1971. A John Bonham le gustaba mucho Earl Palmer, que fue el baterista que grabó la mayoría de las primeras canciones de Little Richard. Sin embargo, esta canción no la grabó él, sino que la grabó Charles Connor. Pero, según Stanton Moore, en un artículo que escribió para la revista Modern Drummer, John Bonham siempre creyó que fue Earl Palmer quien grabó también esta. Otro rasgo muy característico de Bonham era su construcción de grooves. Tenía grooves súper icónicos. Black Dog, When the Levee Breaks, Good Times, Bad Times. Pero tal vez uno de los más icónicos es Fool in the Rain, del disco In Through the Outdoor de 1979. El groove de Fool in the Rain es uno de los shuffles en 16avos o halftime shuffles más representativos que hay. Sin embargo, no fue el primero. 2 años antes, en 1977, Steely Dan grabó su disco Aya, en donde aparece la canción Home at Last. En ella, el baterista Bernard Purdie graba un halftime shuffle que se volvería tan clásico que incluso lleva su nombre, conociéndolo como el Purdie Shuffle. Bernard Purdie es un baterista muy importante dentro de la historia del funk y del jazz fusión. Grabó para músicos como Nina Simone, Miles Davis, Herbie Hancock, B.B. King o incluso para James Brown. Otra característica importante de Bonzo en la construcción de sus grooves era el uso de la síncopa y de la subdivisión en 16avos.
Históricamente, el rock siempre partió de los octavos, y hasta que llegó Led Zeppelin se empezaron a ver grooves que utilizaban los 16avos 2 y 4, sobre todo en el bombo. Como ejemplo de esto, podemos ver el groove de batería de Immigrant Song, que aparece en Led Zeppelin 3 de 1970. La idea de incorporar este tipo de elementos a sus ritmos probablemente la obtuvo de escuchar música orientada al groove como soul y específicamente a James Brown. Clyde Stubblefield, uno de los bateristas más importantes en la carrera de James Brown y probablemente uno de los más influyentes en la historia del funk, también fue una gran referencia para John Bonham. Veamos un ejemplo en la canción Cold Sweat de 1967 que grabó para James Brown. Una de las características principales de este groove ocurre en el primer compás, en donde en el tiempo 4 la tarola está retrasada un octavo. Esto rompe un poco con la idea del backbeat, en donde los tiempos 2 y 4 siempre son acentuados con una tarola. Esta idea la retoma John Bonham para construir el groove de Whole Lotta Love, en donde también la tarola en el tiempo 4 está retrasada un octavo. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo utilizaba John Bonham la información que obtenía de otros bateristas para incorporarla a su manera de tocar, y todo esto ayudó a que se convirtiera en el baterista que fue. Hay muchos otros bateristas que lo influenciaron, como Barrymore Barlow, que fue baterista de Jethro Tull y que en palabras de John Bonham fue el baterista más grande en la historia de Inglaterra. Otros fueron Ginger Baker, baterista de The Cream, o Keith Moon de The Who, otros bateristas de jazz como Jim Krupa o Buddy Rich, y Sandy Nelson, que fue un baterista de sesión en los 60s y quien está detrás de muchos de los éxitos de la época del rock and roll. Si les interesa el tema, una vez más, en la descripción les vamos a dejar links a discos y algunas de las canciones que mencionamos. Y si les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal, compártanlo y coméntenos qué les gustaría ver en videos futuros o qué les gustaría que cambiáramos o qué les gusta y qué no les gusta. Queremos agradecer una vez más a Visual Mates, nuestros patrocinadores. Sin ellos no podríamos estar haciendo esto, ya que nos prestan todo el equipo para llevar a cabo este video. Yo soy Carlos Bischoff y nos vemos en el siguiente video.